¿Alguna vez has escuchado que no debes invocar a los muertos? En muchas culturas, se dice que rezar o hablar con los difuntos puede abrir puertas a mundos que no comprendemos. Tal vez creas que hablarle a un ser querido que ya no está es inofensivo, pero ¿y si estás atrayendo algo más? Hoy exploraremos historias escalofriantes sobre personas que desafiaron esta advertencia y pagaron un alto precio. Prepárate para conocer las consecuencias de rezarle a los muertos y lo que sucede cuando las fronteras entre este mundo y el otro se desvanecen. En muchos lugares, se mantiene la creencia de que los muertos pueden escuchar nuestros ruegos y peticiones. En algunos rituales, se ofrecen rezos o se prenden velas con la esperanza de obtener ayuda o guía de aquellos que ya partieron. Sin embargo, también existe una advertencia: los espíritus no siempre responden de la manera que esperamos. Hay quienes afirman que rezarle a un ser querido fallecido puede atraer energías oscuras, entidades que adoptan formas familiares para ganar nuestra confianza. Así, lo que empieza como un consuelo se convierte en una pesadilla, y abrir ese portal puede traer consecuencias aterradoras. Tomemos la historia de Carla, una mujer que perdió a su abuela, con quien tenía una conexión muy especial. Devastada por la pérdida, comenzó a rezarle a su abuela todas las noches, pidiéndole consuelo y protección. Al principio, se sentía en paz, como si la presencia de su abuela estuviera realmente a su lado. Pero pronto, las cosas cambiaron. Carla comenzó a escuchar susurros en la oscuridad, sonidos que no podían venir de nadie más en la casa. Pensó que era la abuela tratando de comunicarse, hasta que una noche, algo frío y oscuro se sentó al borde de su cama. Esa figura sombría no tenía nada de la calidez que ella recordaba. Muchos coinciden en que estos rituales no solo atraen a los seres queridos, sino a otras entidades hambrientas de atención. Al rezar a los muertos, podemos estar emitiendo una invitación abierta a lo desconocido. Los relatos de personas que han invocado a sus difuntos y han terminado perseguidas por sombras y susurros son comunes en ciertas culturas. Algunos creen que el dolor y la tristeza actúan como un faro para estos seres. Cuando intentamos conectar con el más allá sin las precauciones adecuadas, podemos acabar contactando con algo que simplemente usa nuestras emociones en nuestra contra. La historia de Isabel es otro ejemplo inquietante. Ella perdió a su hija pequeña, y en su desesperación, comenzó a rezarle y hablarle todas las noches en el cuarto vacío de la niña. Poco a poco, empezó a notar pequeños detalles, juguetes que cambiaban de lugar, risas que resonaban en la noche. Pensaba que su hija le respondía, hasta que un día, un ruido fuerte la despertó. Al abrir la puerta del cuarto, vio una figura deformada y oscura sentada entre los juguetes. Esa criatura emitía una risa que no era ni humana ni infantil. Con horror, Isabel comprendió que había dejado entrar algo espantoso. Estas historias nos muestran que el dolor por los seres queridos perdidos puede hacernos bajar la guardia y abrir puertas que normalmente dejaríamos cerradas. Hay quienes sostienen que ciertas prácticas, como prender velas o hacer ofrendas, pueden servir como una especie de llamada que no siempre llega a la persona deseada. Los rituales y rezos, realizados con buena intención, pueden ser malinterpretados por entidades de baja frecuencia que aprovechan la vulnerabilidad emocional de las personas. Estas entidades no buscan ayudar, más bien, se alimentan del sufrimiento y del miedo, usando nuestras propias emociones como un conducto hacia nuestro mundo. Algunas personas han experimentado cambios de temperatura, olores extraños y una sensación de estar observadas después de intentar contactar con un ser querido. Es posible que, al intentar conectar con alguien amado, estemos debilitando las barreras entre este mundo y el otro. Los antiguos creían que los muertos podían descansar solo si se los dejaba en paz, y cualquier intento de invocarlos podría provocar la llegada de espíritus confundidos o incluso malignos. Sin embargo, la mayoría no entiende esto hasta que ya es demasiado tarde y ya han invitado a algo inquietante a sus vidas. La historia de Diego ilustra bien esto. Después de perder a su padre, Diego comenzó a sentir la presencia de alguien en su casa. Rezaba y dejaba cartas para su padre, pidiéndole que le enviara una señal. Una noche, mientras estaba en la sala, notó una figura parada en la esquina. Al principio, pensó que era su padre, pero la figura se veía distorsionada y extraña, y sus ojos tenían un brillo que no era humano. Esa entidad permaneció en su casa, atormentándolo con susurros y apariciones cada vez más perturbadoras, haciéndole comprender que no era su padre quien había respondido. Otro ejemplo es el de Julia, quien perdió a su esposo y comenzó a ver su silueta en los reflejos de los espejos. Cada vez que intentaba hablarle, la figura se acercaba más,
hasta que un día sintió una mano fría sobre su hombro. Cuando giró, no vio a su esposo, sino una sombra que sonreía de forma siniestra. Julia dejó de rezarle después de eso, y aunque ya no lo ve, la sensación de ser observada nunca desapareció. Para algunos, estas experiencias solo refuerzan la creencia de que al intentar invocar a los muertos, terminamos encontrando algo que está mucho más allá de nuestra comprensión. Daniel siempre había sido escéptico sobre el más allá, hasta que perdió a su madre en un accidente. Devastado, comenzó a rezarle cada noche, pidiéndole una señal de que estaba bien. Después de varias semanas de oraciones, una madrugada escuchó que alguien movía cosas en la cocina. Al bajar, vio una figura de espaldas, con la misma bata que solía usar su madre. Sin embargo, algo no cuadraba, su postura era extraña y sus movimientos rígidos. Cuando la figura se giró, Daniel vio un rostro desfigurado, con una sonrisa torcida y ojos vacíos. Aquello no era su madre. Aterrorizado, Daniel intentó dejar de rezarle, pero cada noche escuchaba más ruidos y susurros provenientes de la cocina. Una madrugada, al despertar sobresaltado, encontró huellas húmedas que iban desde la puerta de entrada hasta su cama. Sentía que algo lo observaba desde la oscuridad, algo que había respondido a sus súplicas y que ahora se había instalado en su hogar. Daniel comprendió que, al invocar a su madre, había llamado a algo más que simplemente no quería irse. Por último, otra de las historias es la de Lucía, que perdió a su abuelo, quien siempre la había protegido, y en su tristeza comenzó a rezarle cada noche, pidiéndole que la cuidara desde el más allá. Una noche, despertó al sentir una mano fría sobre su hombro. Al girarse, vio una sombra de pie junto a su cama, con la silueta de su abuelo, pero el rostro borroso y ojos vacíos. Incapaz de moverse, escuchó un susurro gutural que le decía su nombre, pero la voz era extraña, retorcida. Aterrada, Lucía comprendió que aquello no era su abuelo, sino algo oscuro que había respondido a sus ruegos. Estas historias nos recuerdan que las intenciones no siempre garantizan resultados seguros. Querer reconectar con seres queridos puede abrir puertas a dimensiones desconocidas, atrayendo a presencias con intenciones siniestras. Las culturas que advierten sobre rezarle a los muertos no lo hacen solo por superstición, sino porque saben de los riesgos que implica. Aunque queramos pensar que es solo un consuelo, la línea entre el amor y el peligro puede ser extremadamente delgada cuando se trata del mundo de los espíritus. Para algunos, estas advertencias pueden parecer exageradas. Pero las personas que han vivido estas experiencias aseguran que hay algo oscuro al otro lado, algo que aprovecha nuestra vulnerabilidad para cruzar la frontera entre los vivos y los muertos. Rezarle a los muertos, aunque lleno de amor y nostalgia, es un riesgo que no todos están dispuestos a tomar después de conocer las posibles consecuencias. Al final, tal vez la mejor forma de honrar a quienes ya no están es dejándolos descansar en paz. ¿Te atreverías a rezarle a tus muertos después de escuchar estas historias? Si lo haces, ten en cuenta que no todo lo que responde proviene de la luz. Si te gustan este tipo de relatos, suscríbete a nuestro canal y deja en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia similar. Quién sabe, tal vez hay algo más allá que también esté escuchando. Nos vemos en el próximo vídeo de historias que pondrán a prueba tu valentía. Suscríbete y deja un like para más historias como esta.